Saludos amigos, gracias por la amabilidad de la compañía. Soy Cristino del Castillo. Me complace darles la más cordial bienvenida. En los últimos días hemos estado presenciando cambios acelerados en el panorama mundial. Cambios muy importantes, trascendentales diría yo. El presidente Donald Trump ha dado pasos importantes con miras a poner fin a la guerra en Ucrania. Si analizáramos esas declaraciones sueltas, tanto del presidente Donald Trump como de algunos funcionarios importantes de su equipo de gobierno, si empatamos todas esas declaraciones, encontraríamos que ahí están sentadas las bases para llevar a cabo negociaciones serias con miras a ponerle fin a la guerra en Ucrania. Ahí hay un buen punto de partida para negociar, con posibilidades de éxito, creo yo. Dentro de un momentito vamos a hablar sobre eso en detalle. Pero es bueno destacar que el presidente Trump incluso ha dejado abierta la posibilidad de que Rusia pudiera volver al G7. Él dijo que fue un error de Barack Obama expulsar a Rusia de ese grupo. Y todo eso quiere decir que Donald Trump tiene en mente la normalización de las relaciones con Rusia. Y eso a su vez implica que no ve en Rusia esa amenaza que se nos ha estado dibujando. Ahora, hay algo que también es importante. El presidente Trump se ha mostrado dispuesto a discutir sus diferencias con China. Y eso, según sus propias palabras, para ponerle fin al gasto multimillonario en asuntos militares. Eso dijo el presidente Trump. Eso quiere decir que ahora mismo lo que está sobre la mesa es la discusión de un nuevo esquema de seguridad global que va a implicar el involucramiento no solo de Rusia, sino también de China. Y entonces, todo esto estaría acorde con las nuevas realidades de hoy. Y podríamos estar incluso presenciando el nacimiento de un ordenamiento internacional basado en la multipolaridad. Estados Unidos, conforme a eso que se ha estado expresando, pues estaría contemplando la posibilidad de adaptarse a las circunstancias actuales, porque indiscutiblemente que ir en contra de esa realidad no le está dejando beneficio a Estados Unidos. Entonces yo creo que hay señales claras en ese sentido. Trump dijo que conversó con Putin sobre Ucrania, pero también abordó la situación de Oriente Medio, habló sobre inteligencia artificial, sobre el tema del dólar, que Donald Trump ha dejado claramente establecido que tiene preocupaciones en ese sentido, de ahí sus advertencias al grupo BRICS. Y esa conversación sobre tantos temas, por más de una hora, hora y media, duró la plática, significa que el enfoque no se centra solo en Ucrania, sino que también pasa por ponerse de acuerdo con respecto a asuntos gruesos de esas cosas que están planteadas actualmente a nivel global. Trump dijo que está dispuesto a reunirse con el presidente chino y con quien sea, donde sea. Eso de que yo tengo que reunirme por aquí o por allá, que como él dice que no tiene inconveniente en ese sentido. Y entonces creo que ahí pudiera estar planteada la posibilidad
de crear garantías de seguridad para todos, que es lo que se ha estado reclamando por parte de Rusia, por parte de China, y eso puede pues llevar un poco de tranquilidad al mundo y, como dijo el propio Donald Trump, bajar las tensiones, lo que sería bueno para dinamizar la economía mundial y para facilitar que las cosas puedan fluir de manera más positiva. Yo soy optimista realmente en lo que tiene que ver con la posibilidad de lograr un entendimiento en Ucrania, aunque siempre que se aborda un tema como este, pues hay quienes terminan disgustados. Actualmente observamos grupos de países que pues ven riesgo en el curso de los acontecimientos actuales. Ahora, a mí me parece de mucha trascendencia lo que planteó el secretario de Defensa, el jefe del Pentágono de Estados Unidos, Pete Hegseth, que yo creo que eso que él dijo constituye un buen punto de partida, digo yo, para unas negociaciones sobre el conflicto en Ucrania. Y también deja claramente establecido que Estados Unidos está abierto a un nuevo esquema de seguridad en Europa. ¿Qué fue lo que dijo el jefe del Pentágono? Bueno, primero dijo que Ucrania no entrará en la OTAN. Y eso hace mucho que se sabe que no puede ser de otra manera. Porque, bueno, porque Rusia es un país que tiene el poder suficiente como para vetar esa decisión. Y sobre el terreno se ha ido imponiendo, en el terreno militar se ha ido imponiendo. Y esa es una realidad que no es un invento de Donald Trump, porque los estrategas estadounidenses desde el comienzo del conflicto han estado planteando ese escenario como una posibilidad. Y nosotros hemos citado los estudios aquí de Rand Corporation. ¿Cómo pudiera terminar el conflicto en Ucrania? Dijo Hegseth que es poco realista pensar que Ucrania podría volver a las fronteras de antes de 2014, como ha estado reclamando Zelensky. Que Ucrania recupere todos los territorios que actualmente están en manos de Rusia, incluida Crimea. Simple y llanamente, como dijo Hegseth, eso no es posible, porque va en contra de la realidad actual, de lo que ocurre en el campo de batalla. Ucrania no tiene posibilidad de conseguir esos objetivos. La OTAN en su conjunto no pueden lograr eso, porque la alternativa a usted lograr un entendimiento por la vía diplomática con Rusia sería la guerra total. Eso es lo otro, lo que muchos que se oponen a la iniciativa de Trump no quieren responder. ¿Cuál es la alternativa? ¿Y cómo es que usted puede doblarle el pulso a una potencia nuclear que ha demostrado, además de eso, que tiene superioridad en cuanto a la efectividad de las armas estratégicas y que puede incluso, o en este contexto, se ha puesto claramente de manifiesto la vulnerabilidad de todos los países de la OTAN frente a la efectividad de esas armas rusas de largo alcance y prácticamente indetenibles. Y entonces esa es una realidad con la que hay que vérsela, porque como dijo el propio jefe del Pentágono, Rusia ha hecho un esfuerzo. Rusia ha hecho un esfuerzo en el marco de este conflicto. Ha invertido recursos económicos cuantiosos. Y además de eso, miles de soldados rusos han perdido la vida en ese conflicto. Y no es verdad
que teniendo actualmente la iniciativa en el campo militar, Rusia va a convenir en hacer concesiones tan grandes como devolverle a Ucrania todo lo que le ha arrebatado por la fuerza. Entonces, esa es una realidad que la plantea el secretario de Defensa. Dijo además que Estados Unidos no enviará tropas a Ucrania, ni siquiera para el mantenimiento de la paz. Además, dijo sobre las relaciones con Ucrania a largo plazo que sería una relación de inversión con ese país mucho más tangible que cualquier promesa o valor compartido que podamos tener, aunque los tengamos. Esas fueron sus palabras. Y probablemente eso era una alusión al interés de la administración de Estados Unidos en los recursos minerales de tierras raras de Ucrania. Es decir, serían unas relaciones basadas en esos términos, lo que significa el fin de la ayuda en la forma en que se ha estado viendo en los últimos tiempos. Además, dijo que los países de la OTAN deberían invertir el 5% del PIB en seguridad como una forma de asegurar una relación de equidad dentro de ese bloque. Y dijo textualmente que las duras realidades estratégicas impiden que los Estados Unidos de América se concentren principalmente en la seguridad de Europa. Es decir, Europa tendrá que hacerse cargo de su propia seguridad. Yo creo que aquí en estos puntos están las bases para una discusión con miras a una solución negociada al conflicto. Si la seguridad europea no es la prioridad 1A de Estados Unidos, significa que Estados Unidos no ve a Rusia como una amenaza y que Estados Unidos estaría en disposición de reformular las reglas de seguridad en Europa. Y eso es justamente lo que ha estado planteando Putin. Ese es el reclamo esencial, fundamental de Rusia. Así fue como comenzó todo, por ese reclamo que Occidente trató con mucho desdén. Esa aspiración de Rusia de que se les respete, como dijo poquito antes de que comenzara la intervención militar rusa en Ucrania, el jefe de la Armada de Alemania, que tuvo que renunciar por esas declaraciones. Él dijo, Rusia lo que quiere, estaba en una reunión en la India, y desde allá dijo, Rusia lo que quiere es un poco de respeto. Y no se equivocó, el tiempo le ha dado la razón. Entonces, Putin, ¿qué es lo que ha estado planteando? Bueno, la necesidad de eliminar las profundas causas del conflicto. Ahora, después de esa conversación con Donald Trump, el Kremlin dijo, cuando dio a conocer la noticia, cuando confirmó que ciertamente el presidente Trump había conversado con Putin, dijo que el presidente ruso dejó claramente establecido que hay que abordar las causas profundas del conflicto. ¿Y a qué se refiere Putin cuando habla de las causas profundas del conflicto? Al movimiento de la OTAN hacia el este, hacia las fronteras de Rusia, la admisión de Ucrania en la OTAN y la falta de un sistema de seguridad para Rusia. El propio Putin así ha definido las causas profundas del conflicto. Y lo que ha planteado Herzog, que recoge los planteamientos de Donald Trump, es justamente, va dirigido a darle una satisfacción a esos reclamos de Rusia. Por lo menos es un buen punto de partida para las discusiones. Hay muchos puntos en los que Rusia pudiera no estar de acuerdo, porque recuerden ustedes que nadie ha renunciado aquí a las diferencias. Esas diferencias se mantienen, son importantes, pero
Lo esencial es que están planteadas las conversaciones y el diálogo siempre abre la posibilidad para entendimientos. Por ejemplo, Rusia ha dejado claramente establecido que no aceptaría el despliegue de fuerzas militares responsables de garantizar el alto el fuego. Al menos fuerzas militares de los países de la OTAN. Porque ¿cómo usted va a aceptar, eso lo decíamos nosotros hace algún tiempo, cómo usted va a aceptar fuerzas militares en el territorio de Ucrania de aquellos países que han sido parte del conflicto? Eso sería una contradicción. Bueno, se está hablando de India. Se está hablando de India y de otros países que pudieran colaborar en ese sentido. Eso plantea un montón de interrogantes, pero usted pudiera, pues, discutir soluciones prácticas a los reclamos de garantía de seguridad, tanto de parte de Ucrania como de la propia Rusia. Entonces, yo creo que está claro que desde el primer gobierno de Trump ha habido la intención de entenderse con Vladimir Putin. El vicepresidente Vance dijo, poco antes de comenzar esa conferencia de Múnich que arrancó este viernes, dijo, el discurso de los líderes europeos se parece mucho al discurso de los líderes soviéticos durante la Guerra Fría. Incluso él dijo que se ha exagerado la injerencia de Rusia en los asuntos internos de los distintos países del bloque occidental. Se está refiriendo al propio caso de Estados Unidos, cuando a Donald Trump se le involucró en unas maniobras y en unas injerencias en el proceso electoral. Ahora unas elecciones que se suspendieron en un país europeo, supuestamente por una injerencia rusa. Unas elecciones por una decisión de un tribunal sin pruebas ninguna. Entonces, pues eso fue en Rumanía. El vicepresidente Vance hizo ese señalamiento, lo que quiere decir realmente que la visión con respecto a Rusia ha cambiado sustancialmente con la administración de Trump. No se considera esa amenaza de que nos han estado hablando. Lógicamente, frente a todo esto, los europeos han pegado el grito al cielo. La jefa de la diplomacia europea dijo que esas negociaciones van a fracasar porque es necesario que Europa y Ucrania también implementen el acuerdo. ¿Y cómo entonces se van a implementar esos acuerdos? ¿Cómo es que Europa se va a involucrar en la implementación de esos acuerdos si no está participando en las negociaciones? Eso es lo que nos dicen los países europeos. Están reclamando un derecho a participar en las conversaciones. Y entonces, ahí estamos viendo cómo el canciller de Alemania planteó incluso una emergencia por Ucrania. Porque yo creo que está claro que no hay ya una visión occidental en materia de seguridad. Hay una visión europea, hay otra visión estadounidense. Eso marca una clara división. Y ese es el resultado de ese conflicto en Ucrania. Entonces, si el diálogo fracasa, yo creo que Europa se entiende su alarma, pero no tiene más remedio que acogerse a la línea trazada por Estados Unidos. Porque supongamos que fracasaran las negociaciones, ¿qué va a pasar? Ya Estados Unidos ha dicho claramente que no se va a involucrar directamente en el conflicto. Y está poniendo
sobre la mesa el tema de la ayuda. Que si bien se dice que no se descarta, incluso hasta el uso de la fuerza contra Rusia, pero eso es parte de ese estilo de Donald Trump de utilizar el palo y la zanahoria, que le dio resultado en otros casos, pero que en el caso de Rusia se ha manejado esto con mucho cuidado. Y fíjense que el propio secretario de Defensa ha dicho: no le hemos planteado concesiones previas a Rusia, porque Rusia es un asunto totalmente distinto. Y usted no puede manejar esta situación sobre la base de puras amenazas. Pero bueno, en ese caso, en caso de que fracasen las negociaciones, Europa tendría una carga económica y militar que realmente exceden sus posibilidades. ¿Cuál es la queja fundamental? Bueno, que Estados Unidos está condicionando su colaboración con Ucrania, entiende que Ucrania tiene que pagar con recursos naturales la asistencia. Eso significa que Europa tendrá que asumir compromiso con la reconstrucción y la ayuda a Ucrania. Y ahí, pues, Alemania tendrá una carga importante. Por eso es que usted ve que Scholz habla de declarar la situación de emergencia. Entonces, la reconstrucción de Ucrania es un tema que preocupa en Europa. Deberá hacerse cargo de su propia seguridad. Y para eso tendrán que gastar más. Y Europa, bueno, pues se ha quedado en todo este contexto sin acceso a las materias primas baratas de Rusia. Tiene problemas económicos. Se ha autoimpuesto límites a sus intercambios con China, limitando sus posibilidades de expansión económica. La crisis está golpeando a muchos países europeos. Y además de eso, las diferencias, las divisiones en el bloque europeo son cada vez más notorias, y también los problemas internos dentro de algunas naciones que integran ese bloque. Y todo eso, pues, es sinónimo de dificultad. Y a mí no me extraña la posición de Estados Unidos, porque Donald Trump claramente no le da el protagonismo, no le da a Europa el protagonismo que ellos andan buscando. Y ese trato no es la primera vez que se lo dan a los países europeos. Y recuerdan ustedes cuando Biden decidió retirarse de Afganistán, sacar las tropas estadounidenses de Afganistán. Los europeos le pidieron una prórroga y Estados Unidos dijo que no había ninguna prórroga. Y ellos se retiraron, y los europeos tuvieron, que no estaban debidamente preparados para eso, tuvieron que apresurarse. Pero además de eso, cuando Rusia planteó sus pretensiones en materia de seguridad, quien asumió la conducción de todo eso, la respuesta de Occidente a Rusia, fue Biden, sin la participación de los europeos. Yo recuerdo los europeos diciendo, bueno, pero aquí se están discutiendo cosas sin la presencia nuestra. Y eso lo decidió Biden. La respuesta la decidió Biden. Y después entonces involucró a la Unión Europea, después que ya todo estaba decidido. Y entonces las cosas se están terminando justamente en la forma en que comenzaron. Y Estados Unidos ahora plantea sus propios intereses y Europa tendrá que rascarse con sus propias uñas. Y se quedará con un montón de problemas. Desde el principio Europa se perfiló, y nosotros lo dijimos aquí, como uno de los grandes perdedores
en esta guerra después de Ucrania. Eso es lo que nosotros estamos viendo. Entonces, después de las declaraciones del jefe del Pentágono se produjo esa conversación entre Putin y Donald Trump. No se conocen todos los detalles, solo lo que Trump dijo, algunas cosas, y lo que dijo el Kremlin. Detalles no tenemos. Se sabe que se habló de un encuentro en Arabia Saudita. A mí me llama la atención que se haya escogido Arabia Saudita. Eso tiene una lectura. Significa que Arabia Saudita es un escenario que acomoda a las dos partes. Y entonces Arabia Saudita parece como una especie de país neutral, con buenas relaciones con Rusia y con China, y con buenas relaciones con Estados Unidos, con una política que prioriza los intereses nacionales saudíes. Estados Unidos ha hecho esfuerzos dirigidos a traerse a la monarquía saudí, y ellos han sabido sortear esa situación. Naturalmente tienen capacidad de maniobra, pero la reunión perfectamente pudo haberse celebrado en Helsinki. Pero resulta que Finlandia, lo mismo que Suecia, se dejaron seducir por el lenguaje de la OTAN, por la narrativa de la OTAN, y entonces convinieron en abandonar su estatus de neutralidad para sumarse a la OTAN. Y miren ahora cuál es el desenlace que se está perfilando de todo esto. Evidentemente que un paso totalmente equivocado. Bueno, hoy el escenario es Arabia Saudita. Luego podría haber una cumbre en Estados Unidos y en Moscú. Esas son posibilidades que se manejaron en ese diálogo. Trump llamó a Zelensky para informarle de lo que se había decidido, de las cosas que se estaban decidiendo. No para invitarle a que participara de ese diálogo, sino para informarle. Y yo creo que ese es también un detalle importante. Trump no considera a Ucrania un actor del mismo nivel que Rusia y Estados Unidos, aunque la guerra se esté librando en el territorio ucraniano. Junto con la Unión Europea, Zelensky se perfila como un gran perdedor de la guerra. Y ahí, pues, el futuro político de este señor, yo creo que es bastante oscuro. Bueno, otro anuncio importante es que representantes de Rusia y Estados Unidos mantendrán conversaciones en la conferencia de Múnich. Esa conferencia arrancó este viernes, probablemente esos encuentros ya se estén produciendo, y eso es importante. Lo que ocurra ahí es realmente importante. Es un escenario importante. Y de ahí, pues, dependerá el destino de las conversaciones. Trump nombró, y este es otro asunto al que hay que prestarle atención, su equipo negociador. Y ahí están Marco Rubio, el director de la CIA, el asesor de seguridad nacional Walsh y el embajador enviado Steve Witkoff. Ellos son los responsables de dirigir las conversaciones con Rusia. Ahora, llama la atención que no figura ahí en ese listado el general Keith Kellogg, que fue el hombre que Donald Trump nombró después de su triunfo electoral como enviado especial a Rusia y Ucrania, justamente para tratar, para manejar el tema de la paz en Ucrania. No está ahí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, lo único que podemos suponer es que Donald Trump no estaba conforme con las exigencias que él venía haciendo, el general Kellogg.
que estaba planteando que había que aumentar significativamente las presiones a Rusia. Y si sanciones a Rusia para obligarla a negociar. Lo que significa una gran coincidencia con el enfoque de Zelensky, que eso era lo que planteaba Zelensky. Y el planteamiento de Zelensky era una manera de cerrarle la puerta al diálogo. Será definitivamente excluido. Es la primera baja en el equipo de Donald Trump. Habría realmente que ver. Pero ese es un detalle importante. Rusia y Estados Unidos no han discutido los detalles de un posible acuerdo de paz. Eso hay que tenerlo bien claro, lo que significa que todavía hay un gran camino por recorrer. Yo estoy optimista por el enfoque que veo y por la posibilidad de que los planteamientos de Estados Unidos pudieran ser aceptables para Rusia. Creo que hay muchas cosas que discutir. En los detalles es que está el diablo, como se dice. Pero que se esté negociando y en los términos en que se está negociando, yo creo que es sumamente esperanzador. El jefe del Pentágono dijo claramente que no se le han exigido concesiones previas a Rusia. Eso es importante. Y es un elemento que facilita el diálogo y que abre las puertas a al entendimiento. Entonces, naturalmente vimos después unas declaraciones de Vance en donde dice que está sobre la mesa el tema de posibles sanciones, incluso hasta el uso de fuerza militar contra Rusia, si no facilita un entendimiento aceptable, si no obtempera a garantizar la seguridad de Ucrania. Pero yo creo que en el fondo de esto hay más la intención de calmar un poco los ánimos en Europa. Yo creo que Donald Trump quiere anunciar rápidamente el éxito de su plan para ponerle fin a la guerra en Ucrania. Mientras a Rusia no le pusieron condiciones previas, a Ucrania le leyeron la cartilla y le dijeron, mira, hay cosas que tú tienes que descartar, tienes que prepararte para este escenario. Ni vas a estar en la OTAN, ni vas a recuperar todo tu territorio. Pero estamos discutiendo. Entonces tienes que estar abierto a esa posibilidad. Eso fue lo que le señalaron a Zelensky, lo que en esencia han dicho el jefe del Pentágono, y eso refleja también la posición de Donald Trump. Bueno, yo creo que hay algo que no se está analizando en todo esto y que es parte del contexto, y es la decisión de Donald Trump de desmantelar la USAID. Eso plantea un cambio radical en la política exterior de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque la USAID, que presta algunas ayudas, tiene programas de ayuda, que es parte de ese poder blando que Estados Unidos comenzó a utilizar después de la Guerra Fría, aunque realiza esa labor, es una especie de instrumento de los organismos de inteligencia de Estados Unidos. Y esa es la agencia que financia una serie de proyectos que van vinculados a un montón de objetivos geopolíticos de la política exterior de Estados Unidos. Que tú desmanteles esa agencia, eso significa un cambio, eso es una revolución, eso es toda una revolución, con un montón de implicaciones. Calcule usted todos esos proyectos que hay en países como Moldavia,
como Georgia, todo eso está vinculado a la USAID, la misma situación de Ucrania. Y que eso se desmantele significa, es una señal de que el enfoque de Estados Unidos, lo que tiene que ver con política exterior, es radicalmente distinto. Y que el acento se va a poner no en esas metas de derrocar gobierno y de poner el acento en lo militar, sino esencialmente en potenciar las posibilidades de un mejor desempeño de Estados Unidos como país en todas las áreas. Y es lo que está en el fondo también de ese enfoque que ya esbocé y que pretende lograr bajar las tensiones con esquemas de seguridad que satisfagan a todos. Y eso también es una cuestión importante. Y todo esto ha involucrado a Europa. Y ahora Europa tiene que vérsela con la retirada de Estados Unidos de todos esos proyectos de participación conjunta. Eso es revolucionario. Sobre eso vamos a hablar en un próximo programa en detalle. Pero yo creo que se han estado, como decía al principio del comentario, se han estado produciendo acontecimientos importantes que permiten tener la esperanza en la posibilidad de que finalmente podamos ponerle fin a los conflictos y que podamos tener reglas que permitan una competencia civilizada, porque no es que van a desaparecer las diferencias, es cómo usted encausa esas diferencias. Ahora mismo está planteado el tema del tejido de organizaciones, del tejido institucional de la posguerra fría, porque todo eso se ha ido abajo. ¿Cómo es que vamos a abordar el tema de los intercambios comerciales con una OMC en las condiciones en que están? La colaboración en distintas áreas. Estados Unidos se retiró de la OMS. ¿Cómo eso va a ocurrir? El tema de los derechos humanos. Estados Unidos se retiró del organismo que tiene que ver con eso. Y un largo etcétera. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Todo eso tiene que discutirse en el marco de un entendimiento entre los grandes actores de la geopolítica que tiene que producirse en el marco de la nueva realidad mundial que estamos observando. Creo que así es como están planteadas las cosas. Volveremos sobre estos temas. Gracias por la amabilidad de la compañía.